Bienvenidos al Padre. Hoy, por la gracia de Dios, la Santísima Virgen María y la bondad del Padre Miguel Comandi, podemos seguir con los conocimientos de la Escritura y de esta manera, como dice el eslogan, formarnos para formar. Hoy haremos el Padre que nosotros acompañaremos los criterios y sentidos bíblicos de algunos textos de la Sagrada Escritura. Cabe recordar, para los que se unen con nosotros por primera vez, el padre Miguel Ángel Comandi nació en Concarán y realizó sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de Villa Mercedes. Es sacerdote de la diócesis de San Luis. Fue ordenado el 25 de noviembre del año 2000. Actualmente es párroco de Nuestra Señora de Lourdes en la ciudad de San Luis. Es licenciado en Educación Religiosa en la Universidad FASTA en el año 2017 y actualmente cursa últimos estudios en doctorado de Filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina desde el año 2018. Ha publicado varios libros, como dijimos en las veces anteriores y lo mencionamos. El último de ellos, y que generosamente lo analizáramos junto con Gustavo y un grupo de amigos, La Casa del Padre, en el año 2019, reflexiones sobre la parábola del Hijo Pródigo. Le damos la bienvenida, Padre, le pedimos una oración y nuevamente muchas gracias por su bondad. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la presencia y bueno, iniciamos entonces como siempre lo hacemos con una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. Habíamos visto en la primera charla que tuvimos una introducción, la primera y segunda charla, una introducción a la Sagrada Escritura. Decíamos la naturaleza de la Sagrada Escritura, dimos una pequeña definición, un poco explicada, y después estuvimos analizando en la segunda clase algunos principios de interpretación y el tema de los sentidos bíblicos. Y hoy, como decía Chela, mate por medio, vamos a analizar también, a aplicar o empezar a aplicar algunos de estos criterios que hemos estado estudiando en dos textos que por ahí algunos ya les había comentado que los íbamos a leer. Si no, los pueden buscar si tienen por ahí una Biblia a mano. La parábola del buen samaritano, en el capítulo 10 de San Lucas, y después el texto de las bodas de Caná en el capítulo 2 de San Juan. Y empezaríamos por la parábola del buen samaritano. Lucas 10, versículos 25 al 37, con el contexto. La parábola estrictamente empieza en el versículo 30. Lo que vamos a hacer es tratar de aplicar o de ver cómo se aplican los criterios de interpretación y tratar de descubrir los sentidos bíblicos en este texto, en estos dos textos, o bueno, la idea es ver los dos, porque son de índoles distintas. Se acuerda que hablábamos de los géneros literarios, y que los géneros literarios tienen mucho que ver en el modo en el cual se interpreta. Y como son dos géneros literarios distintos, podemos tenerlos en cuenta, podemos analizarlos. De todas maneras, bueno, lo que nos dé el tiempo y lo que nos vaya quedando, lo
Lo pasamos para la próxima clase si es necesario, pero por lo pronto ir aplicando o viendo cómo se pueden aplicar estos criterios y cómo de la aplicación de los criterios que veíamos en la parte de Sagrada Escritura que nos presenta el Catecismo, podemos entender mejor un texto bíblico, encontrarle un sentido más profundo y poner en evidencia cosas que tal vez a primera vista o en primera instancia no son tan visibles. La parábola del buen samaritano empieza con un contexto. Ya estamos en situación de un género literario, que es una parábola, es decir, una comparación que Jesús va a hacer para darnos una enseñanza espiritual. Pero la introducción es una parte histórica, una parte narrativa, diríamos, donde un doctor de la ley se levantó, acá voy leyendo el texto, un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo le dice qué es lo que está escrito en la ley. El doctor de la ley responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Jesús le responde que exactamente ese es el camino a la vida eterna, y el texto podría haber terminado allí sin la parábola. La parábola va a ser una enseñanza más profunda de Cristo ante una repregunta de este doctor de la ley, como nos dice el versículo 29. El doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? Por lo tanto, la parábola va a ser la respuesta a esta pregunta. En ciertas ocasiones, en las parábolas de Cristo, estas comparaciones, estas semejanzas que Jesús hace, tiene que ver con objeciones que le hacen, con preguntas que le hacen, y en otras ocasiones simplemente porque el Señor quiere enseñar de esta manera. De hecho, los apóstoles en algún momento le dicen a Jesucristo que por qué siempre habla en parábolas. Se ve que era un modo muy habitual de enseñar de Jesús, no solamente cuando se nos comentan las parábolas que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, explícitas, sino que muy probablemente haya sido el modo habitual que Jesús tenía de enseñar. Hasta el punto que nos dice que después en privado a los discípulos les explicaba todo, les explicaba también el sentido profundo de las parábolas. Así que, pero en este caso es una respuesta de Jesucristo a una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y como siempre, la parábola es como toda comparación, usa elementos tomados a veces de la naturaleza, a veces de una situación histórica o de una situación que, aunque no sea histórica, es verosímil, como lo hace en este caso. Vamos a leer un poco la parábola, entrar un poco en este clima de la parábola del buen samaritano y tratar de aplicar los criterios para descubrir los sentidos. Recordemos que cuando aplicamos los criterios de interpretación bíblica que veíamos en la clase anterior, cuando los aplicamos, el resultado es una mejor comprensión del texto, y esa mejor comprensión hace una plenitud de sentidos. Recordemos que teníamos un sentido literal, que es el más directo, el que surge más prontamente, más claramente, en primera instancia, y después teníamos el sentido espiritual, que es la referencia a Cristo, sentido alegórico, que es la referencia a la propia vida, para obrar bien, el sentido moral, y la referencia a la patria del cielo, que es el sentido que llamamos anagógico. Así que vamos a tratar de descubrir un poco, si lo logramos, al menos va a ser el intento,
a ver qué nos dice esta parábola. Desde ya les adelanto que va a haber probablemente una respuesta más inmediata, una interpretación más inmediata, que es la que solemos nosotros tener en cuenta. Jesús dice entonces: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó, vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino, después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. Esa es la parábola concretamente. Y después Jesucristo, como lo que tenía que responderle era quién es el prójimo, aquel doctor de la ley, le hace esta pregunta a un estilo casi, podríamos decir, de índole socrática, porque no le dice simplemente el prójimo es tal o cual, sino que le hace una pregunta. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? Para que el propio doctor de la ley lo diga. Y responde finalmente en el versículo 37, el que tuvo compasión de él. Y Jesucristo no se queda simplemente con haber aclarado y que el propio doctor de la ley ponga en evidencia haber comprendido que el prójimo es aquel que tuvo compasión del hombre herido, que realmente se portó como prójimo, por lo tanto la proximidad, la proximidad no es una mera cercanía, sino que implica un vínculo de caridad. Portarse como prójimo significa eso. No solamente se queda Jesucristo en esa comprensión, que podríamos decir es intelectual, que identifica un prójimo es alguien que está cerca de otro, unido por el vínculo de caridad si se porta como prójimo, sino que lo exhorta a hacer lo mismo, lo exhorta a portarse como prójimo. Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Con lo cual, esta pregunta del doctor de la ley, hecha simplemente para justificar su intervención y también en relación con la pregunta inicial, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Podríamos unir todo y decir, para heredar la vida eterna es necesario proceder de la misma manera en la cual procedió aquel samaritano. Con lo cual, esta pregunta, que tal vez podría ser más de índole teórica, no conocemos del todo, por supuesto, las intenciones de aquel hombre que preguntaba, se convirtió de pronto en una exhortación. Jesucristo no se quedó en la identificación del prójimo y tampoco en el comportamiento acorde a la condición de prójimo, sino que fue más allá, lo exhortó a vivir de esa manera. Este es entonces el relato de Jesucristo. Es una parábola y como es una parábola tenemos que ver, es una analogía, una comparación, tenemos que ver en base a lo que Jesucristo narra qué es lo que Jesucristo quiere enseñar. Literalmente lo que este texto nos muestra es un acto de bondad de una persona determinada, un samaritano, frente a un hombre herido. Básicamente, cuando nos planteamos el sentido literal, que no siempre es tan sencillo de descubrir como a veces lo es, cuando nos planteamos el sentido literal, bueno, nos planteamos lo que la parábola misma está narrando.
qué nos está narrando, qué nos está diciendo, ¿no? Como cuando uno hace esa lectura y comprensión de un texto. ¿Qué es lo que el texto dice? Bueno, en pocas palabras, si bien la parábola es muy breve, si lo quisiéramos reducir o resumir más todavía, diríamos lo que nos queda en mente es que había un hombre herido y alguien que lo ayudó, y en eso consiste básicamente el portarse como prójimo. Pero en realidad nosotros en esta parábola, como tiene ese remate, digamos, que Jesucristo le da, surge más inmediatamente otro sentido. El sentido que se nos presenta con mayor fuerza inicialmente es este que Jesucristo pone de manifiesto. Ve y procede tú de la misma manera. Y si hemos estudiado bien lo que vimos la vez pasada, cuando hablábamos del sentido espiritual, había un sentido, ¿se acuerda del sentido espiritual? Se dividía en tres, que es el que dijimos recién, alegórico, moral y anagógico. Acá evidentemente, si yo les preguntara, creo que todos estaríamos de acuerdo en responder que el sentido que más inmediatamente se hace evidente es el sentido moral, porque Jesucristo pronuncia esta parábola para no solamente decir que es un prójimo, sino fundamentalmente para que aquel doctor de la ley proceda de la misma manera que el samaritano. Es decir, fíjense que es una exhortación a obrar. No se queda en una identificación, en una definición, en una noción, en una idea, sino que la conclusión explícita de Jesucristo es obrar como el samaritano, es decir, aproximarse al prójimo y aproximarse mediante la caridad, mediante la misericordia. O sea, ser misericordioso. Si uno también preguntara con muy pocas palabras cuál es el sentido moral de esta parábola, diría uno, bueno, la compasión con el prójimo. Hay que ser compasivo con el prójimo, hay que ser misericordioso con el prójimo. Y esta suele ser la primera lectura que uno hace, por ejemplo, de un texto así, porque explícitamente termina de esa forma. Pero acá es donde empieza lo bueno, diríamos. Frente a esta pregunta que nos podemos hacer. Siendo esto verdad, siendo que Jesucristo termina la parábola con una exhortación a obrar bien, y por lo tanto parece más evidente y más directo el sentido moral, la pregunta que nos podemos hacer y que nos debiéramos hacer es, ¿hay algo más que esto? Es decir, el sentido que surge de la interpretación de la parábola solamente es moral. Una primera pregunta que deberíamos hacernos. Es el más evidente, obvio. Pero ¿es el único sentido que hay o hay más? Vamos a tratar de responder esto. Y después tal vez habría otra pregunta que no me atrevo demasiado a formular, y es no solamente si el sentido moral de esta parábola es el único, que ya veremos que no lo es, sino si el sentido moral de esta parábola es el más importante, suponiendo que haya otros sentidos. Y entonces, como habíamos visto la otra vez, el sentido espiritual también es una de las líneas que tiene, de las dimensiones que tiene el sentido espiritual, es la alegórica. Alegórica que tiene que ver con una referencia a Jesucristo. A ver, ¿de qué manera está Jesucristo presente en la parábola? Jesucristo pronuncia una parábola, pero ¿está presente Él en el texto o en lo que Él va narrando? Esa es la pregunta. ¿Está Él en lo que dice o simplemente es alguien que dice algo? Yo acá quisiera ir muy despacio,
para encontrarle realmente el sabor que esto tiene. Si nos da el tiempo de leer de las bodas de Caná, lo hacemos, como les decía al comienzo. Si no, lo dejamos para la próxima, porque si hay algo donde uno tiene que ir con mucha tranquilidad, con mucha calma y con mucho tiempo, es la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Tratar de pensar las cosas, de hacerse preguntas buenas sobre lo que uno ha leído. La pregunta fundamental que nos estamos haciendo es: ¿cuáles son los sentidos? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo interpreto una parábola, en este caso, esta que estamos leyendo? Sentido moral, entonces, está muy explícito. Jesucristo parece haber pronunciado esta parábola para decirnos que tenemos que nuestra condición de prójimo no se reduce a una proximidad física, porque tanto el levita como el sacerdote pasaron cerca de aquel hombre, sino que nuestra condición de prójimo tiene que ver con una unión espiritual por la caridad. Ese es el modo propio de obrar del prójimo. Y entonces nos vamos a preguntar esto: ¿hay algo más? Y en ese algo más vamos a indagar primero el sentido alegórico. La alegoría, la palabra alegoría, tiene que ver con poner en evidencia algo que está oculto. Tiene que ver con eso un poco. O sea, probablemente haya algo en esta parábola que no lo vemos en una primera instancia. Digo, probablemente. Bueno, acá tenemos la alumna presencial que estaba oculta y se ha puesto de manifiesto. No, mi chino. Estamos en medio de una clase, no se puede meter usted en cualquier lado. Bueno, me olvidé que estaba diciendo. El sentido alegórico. A ver, Miki. Bueno, salude primero. Mira. Terminó la clase, me parece. Miki no. Debe ser el centro de atención. Bueno, ya está, Miki. Ahora vaya para allá. Vaya para allá. Anda para allá. Bien. Seguimos. Sentido alegórico. A ver, ¿está Cristo presente en la parábola o es solamente el que la dice? Vamos a tratar de buscar. Para encontrar la presencia de Cristo, nos viene podemos encontrarla desde diversas puertas. No hay una única entrada a este mundo. Recordemos que un texto bíblico, por lo menos así me gusta pensarlo a mí, no es un texto simplemente, sino que es un ámbito, un ambiente, un espacio, un mundo, diríamos. Entramos a un espacio sagrado, y esa entrada a este espacio, a este ámbito, a este mundo, tiene muchas puertas. ¿Cómo podemos entrar? Por ejemplo, con la misma noción de prójimo, si queremos. ¿Por qué? Porque el sentido literal de la parábola era la explicación de qué es un prójimo y cómo vive un prójimo. Y el sentido moral era la exhortación a imitar esta situación. Pero dado que la parábola parece estar centrada en la noción de prójimo, esta puede ser una puerta de entrada. Tal vez la más evidente. Se podría entrar por otros lados. A veces se puede entrar por alguna ventana. A veces se puede bajar por la chimenea. Es decir, no siempre uno entra por los lugares más accesibles a un mundo expresado en un texto de esta naturaleza.
Pero entremos por la puerta ancha. La puerta ancha es la noción de prójimo. Si Jesucristo habla del prójimo, y el prójimo no es solamente el que está cerca de alguien, sino el que está cerca en razón de la caridad, la pregunta que nos podemos hacer es si Jesucristo o si en Jesucristo se da esa noción, se da esa realidad. Y obviamente que sí. La pregunta es esta. ¿Se da en Cristo? ¿Puedo considerar a Cristo como prójimo? ¿O Jesucristo nos considera a nosotros como prójimos? Evidentemente que sí. ¿Y la respuesta cuál es? Y bueno, primero porque está cerca de nosotros físicamente, en particular a partir de la encarnación. Hay una proximidad, una proximidad física. Jesucristo asumió nuestra naturaleza humana. Y se mantiene esa presencia física de Cristo en la Eucaristía del modo sacramental, por supuesto, con sus características propias. Pero hay una condición próxima. Esa condición próxima de Cristo no es meramente física por la encarnación, sino que es sobre todo por la caridad. Porque si Jesucristo está cerca nuestro porque asumió nuestra naturaleza, ¿para qué lo hizo? Y bueno, lo hizo para salvarnos. ¿Y cómo nos salva? Nos salva amándonos, o sea, nos salva por misericordia. La misericordia es la causa de nuestra salvación. Y es precisamente lo que aparece en el texto. Ese samaritano que viajaba por allí se aproximó, se hizo prójimo, y nos dice lo siguiente, en el versículo 33, un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, al pasar junto, ahí está la proximidad o proximidad, lo vio una mayor aproximación, la mirada tiene que ver con un vínculo, y se conmovió. Esa palabra, y acá nos viene también, viene en nuestra ayuda el lenguaje. En el texto griego de San Lucas usa una palabra que es misericordia. La conmoción, se conmovió, no es solamente una cuestión afectiva, sensible, sino que es misericordia y más precisamente misericordia entrañable, amor profundo. Las entrañas, que significa fundamentalmente en esta línea de la misericordia el corazón, lo interior. Es una aproximación interior de la misericordia de Jesucristo. Y por eso puedo ver ahí en el versículo 33 una imagen de Cristo. Es decir, Cristo está presente en lo que Él dice y no solamente Él lo dice. Es decir, si entramos por esta puerta ancha, nos encontramos con que Cristo realmente es prójimo por la encarnación, y lo vemos acá, pasó junto a Él, lo vio, una mayor proximidad, y se conmovió, tuvo misericordia, tuvo amor entrañable. Acá también hay otra cosa más del amor entrañable que tiene que ver con, en el lenguaje del Antiguo Testamento hay como dos grandes palabras para la misericordia. Una de ellas, que es la que acá después se expresa, en griego por supuesto, es el amor maternal. Las entrañas maternas, se refiere concretamente a eso. Es el ámbito de la mayor proximidad y del mayor amor, ¿no?, a la criatura que se está gestando. Esa es un poco la idea que está en el pensamiento muy concreto de los autores bíblicos. Pero la podemos leer perfectamente en la línea de lo espiritual.
o sea, la misericordia profunda de Cristo. Ahora, habiendo entrado por esta puerta y descubierto en el sentido alegórico que Cristo es ese samaritano, hay muchas, vieron cuando uno entra en un lugar, una vez que entró, uno puede recorrer ese mundo, ese espacio, ese ámbito, por todos lados, o por diversos caminos. Y acá es donde nuestros caminos se pueden bifurcar por el lugar que a uno más le guste. Por ejemplo, podríamos plantearnos, ¿por qué un samaritano? Acá está la cola del gato. Mi China, no. ¿Por qué un samaritano? ¿Qué era un samaritano? Habría que saber, habría que preguntárselo, habría que investigar. ¿Por qué viajaba por allí? Estoy leyendo solo el versículo 33. ¿Por qué viajaba por allí? No, mi China. Vaya. ¿Por qué era samaritano? ¿Por qué viajaba por allí? Y podemos ir respondiendo esas preguntas. Un samaritano básicamente es un extranjero, es alguien que era despreciado por los judíos, como explícitamente lo dice el Evangelio, y a Jesucristo en otro lugar del Evangelio lo van a llamar así para insultarlo. Tú eres un samaritano, le dicen. Así que el sentido de la parábola tiene connotaciones en otros textos. Y la pregunta fundamental es ¿por qué viajaba por allí? Para responder por qué viajaba por allí, hay que preguntarse por dónde viajaba, qué es ese allí. Así viajaba por ese lado. ¿Por qué viajaba por ese lado? Bueno, ¿ese camino cuál es? Y nos dice el comienzo de la parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Por lo tanto, es el camino que va de Jerusalén a Jericó. Que entiendo es un camino real, no es un camino ficticio, y es un camino de descenso. Recordemos que Jerusalén está en la altura y Jericó está más abajo. Es un camino de descenso. Ir de Jerusalén a Jericó es descender. ¿Y qué es Jerusalén y qué es Jericó? Jerusalén, la ciudad santa. Jericó, uno puede tener un poco más de problemas para interpretar lo que es, pero si uno recurre al Antiguo Testamento a buscar a ver dónde aparece Jericó, Jericó es la primera ciudad conquistada por Josué cuando entra a la Tierra Santa, y es esa ciudad amurallada cuyas murallas caen ante la fe del pueblo de Dios. Por lo tanto, es la primera ciudad conquistada. Esas murallas que representan el corazón del hombre amurallado frente a la presencia de Dios. Y la presencia de Dios derriba las murallas que tantas veces nos armamos en el corazón para aislarnos de la misericordia. Y hay una destrucción de Jericó. La destrucción de Jericó es la destrucción del pecado que Jericó representa. Ven, ahí hay otro sentido alegórico también. Y entonces Jericó representa la ciudad del pecado. Y Jerusalén representa la ciudad santa. Por lo tanto, ir de Jerusalén a Jericó por un camino de descenso para colmo significa ir de lo santo, de la proximidad con Dios, de la cercanía con Dios, de la amistad con Dios, a una ciudad que es la ciudad del mundo. Acá lo podemos entender en los términos, si se quiere, de San Agustín, la ciudad de Dios, construida por el amor de Dios, y la ciudad del mundo, construida por el amor propio. Entonces, un camino de descenso. En ese camino de descenso aparece el samaritano. ¿Pero por qué aparece en ese camino de descenso? Porque alguien había descendido antes. Y este samaritano va a su rescate. ¿Quién había descendido? Un hombre, dice el texto. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Y qué le pasó? Cayó en manos de unos ladrones. Lo despojaron de todo, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Si entendemos en el sentido alegórico que este camino de descenso es un camino que va de la amistad con Dios al pecado,
ese hombre es la humanidad en definitiva, que va de Jerusalén a Jericó. Es el pecado original que nos va alejando de Dios en un camino de descenso y de despojo y de muerte, yendo hacia la ciudad del mundo, yendo hacia la máxima lejanía con Dios. Por lo tanto, toda esta parábola nos está mostrando en este trayecto la historia de la salvación. Enseguida vamos a ver cómo termina, pero nos está mostrando cómo se inicia la historia de la salvación y cuál es el trayecto que la humanidad va recorriendo después del pecado original. Y en ese trayecto el hombre es despojado porque son las consecuencias del pecado. ¿Qué es ese despojo? ¿Qué son esas heridas? ¿Qué es ese quedar medio muerto? ¿Qué es quedar al costado del camino? Todas preguntas que nos podemos hacer. ¿Por qué motivo aquel sacerdote y aquel levita pasaron de largo? ¿Qué es ese sacerdote y ese levita? El sacerdocio y los levitas en el Antiguo Testamento eran los personajes más vinculados al culto. El culto tiene que ver con la salvación. Entonces, el Antiguo Testamento que se aproxima a la humanidad herida por el pecado, pero no puede curarlo. Fíjense que nos dice, lo vio y siguió de largo. Más literalmente lo vio y hizo un rodeo, o sea, se puso lejos, no se acercó. Acá hay una crítica, evidentemente, de Jesucristo a los sacerdotes y levitas que no hacen lo que deben hacer. Y esto yo no lo voy a profundizar mucho porque es tirarme tierra en contra, ¿no? Pero también es verdad que además de esa crítica que está acá contenida, evidentemente si esta gran institución del Antiguo Testamento ve al hombre herido por el pecado y no puede curarlo, significa que hace falta que venga alguien que sí puede curarlo. Y acá tenemos, por ejemplo, expresado el sentido del Antiguo Testamento. ¿Qué hace el Antiguo Testamento? Diagnostica el mal, ve el pecado, ve el problema, pone en evidencia el problema. No solo el sacerdote y el levita, sino también el profeta, el justo, el sabio, el santo, los elegidos de Dios, los enviados de Dios, las instituciones del Antiguo Testamento, los sacrificios, que nos dice la carta a los Hebreos, por ejemplo, de los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran muy buenos, pero no eran capaces de purificar pecados. Y por eso era necesaria la sangre del Cordero de Dios. Es decir, esta primera aproximación no es total, no es perfecta. Muestra algo, pero no tiene remedios para curar esa herida, porque es la herida del pecado. Y la herida del pecado solamente Dios la puede curar. Entonces, por eso pasan de largo. Primero porque hay una crítica a la corrupción del sacerdocio. Entiendo que es así. Pero además porque está marcándose la imposibilidad que el Antiguo Testamento, con sus sacrificios, con su culto, tenían para curar esas heridas. No puede. Solo lo ve, pero no puede hacer nada. Hay otro texto relacionado con este, pero voy a avanzar un poco y después en todo caso volvemos si hace falta. Y entonces el samaritano es aquel que representa a Jesucristo en la plenitud de los tiempos, que viene, que ve, es decir, ve el mal, pero no solamente ve el mal, sino que la mirada de Cristo nos ofrece la capacidad de empezar a ver nosotros, pasar de la oscuridad a la luz, a causa de su misericordia. Entonces, versículo 34, se acercó, nueva expresión de proximidad, vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino, remedios un poco precarios de la época, pero vendó sus heridas, es decir, curó sus heridas.
lo restableció. Pero una vez la herida curada, una vez colocado ese medicamento, digamos, sobre la herida y vendada, el hombre no queda restaurado completamente. Necesita un periodo de convalecencia, de curación definitiva. Y por eso este hombre, este samaritano que representa a Jesucristo, dice, lo puso sobre su propia montura, que nos recuerda a nosotros la parábola de la oveja perdida, la cargó sobre sí. Es Jesucristo cargando la humanidad, herida por el pecado y curada por la misericordia, cargándola sobre sí, signo de la cruz, signo de su sacrificio, lo condujo a un albergue. ¿Cuál es ese albergue? Siempre tenemos que preguntarnos qué son estas palabras, qué representan. Bueno, es el albergue donde la humanidad redimida se restaura. ¿Y la restauración con qué tiene que ver? Con el descanso, tiene que ver con el alimento, tiene que ver con la bebida, tiene que ver con la restauración completa de las fuerzas, tiene que ver con el fortalecimiento, y eso entonces nos da una pauta de que este albergue evidentemente es la iglesia, que en este mundo nos cuida, nos alimenta, nos protege, restaura nuestras heridas, cura nuestras heridas, restaura nuestras fuerzas. Al día siguiente, versículo 35, sacó 2 denarios y los dio al dueño del albergue y le dice, cuídalo. Acá el dueño del albergue es un poco más difícil de identificarlo, pero tiene que ver con la misión apostólica, indudablemente, en todo sentido, en sentido amplio. Es decir, Jesucristo, ¿qué hace? Nos dice a nosotros que cuidemos a ese hombre herido por el pecado. La misión apostólica es precisamente esa, prolongar a lo largo de la historia la obra redentora de Cristo. Pero Jesucristo sigue de largo, dice, cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. Ahí termina la parábola. ¿Qué es ese pago? Es una retribución. La retribución tiene que ver con la vida eterna. En la medida en que uno ejerce la misión apostólica o la misión cristiana, el testimonio cristiano, tal como Dios lo quiere en la iglesia. Eso es meritorio. Y dice, te lo pagaré al volver. O sea, Dios nos da algo, nos da el sustento, que es la gracia, que es su presencia también, y va a volver. Fíjense hasta qué punto de detalle está la parábola. Va a volver. Y en su vuelta se dará la retribución definitiva. Y así que si uno ahora, después de haber recorrido un poco, imperfectamente y tal vez más rápido de lo ideal, podemos ver, mirado desde más distancia, en este sentido alegórico de la parábola, referido a Cristo, referido a la historia de la salvación, podemos ver que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, inicio de la parábola, hasta la vuelta de Cristo. O sea, está toda la historia, está completa la historia de la salvación en estos pocos versículos. Desde el pecado original, o sea, desde la amistad con Dios y el pecado original, porque estaba en Jerusalén ese hombre, desde el pecado original hasta la segunda venida. Y está todo expresado, el camino de descenso, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la redención por Cristo, su sacrificio, expresado en ese cargar sobre sí una humanidad herida, la iglesia, la misión de la iglesia hasta el fin de los tiempos y la segunda venida. O sea, está todo metido ahí. Por lo tanto vemos, volvemos un poquito más atrás, que ese sentido moral inicial, más visible, tiene un fundamento. Es importante el sentido moral, pero el sentido moral solo se cae, porque nosotros no es que obramos bien porque hay que obrar bien simplemente, sino que obramos bien porque Jesucristo obró bien.
con nosotros. Y entonces nuestra vida moral está insertada en esta historia, porque esta historia no es una historia del pasado, sino que es nuestra historia, presente. Nos está describiendo a nosotros mismos acá. Por lo tanto, ese sentido moral, que en este caso, en otros casos no tanto, pero en este caso era más visible, tiene un sustento que es la obra de Dios en la historia de la salvación. Y la historia de la salvación básicamente es la conjunción del pecado de los hombres con la misericordia de Dios. Y es lo que la parábola representa. Nos quedaría ver si hay algún rasgo del tercer aspecto del sentido espiritual, que es el sentido anagógico, es decir, la referencia a las realidades celestiales, a la patria celestial. Este sentido, en esta parábola, no está tan literalmente expresado, pero también está presente, porque uno lo descubre frente a estas preguntas que nos hacemos. ¿Por qué pasó todo esto? ¿Para qué pasó todo esto? ¿Para qué se aproximó Cristo? ¿Para qué curó al hombre herido por el pecado? ¿Para qué lo dejó en el albergue? ¿Para qué va a volver? ¿Cuál es la retribución? Tal vez yo me tomaría de esa palabrita, retribución, te lo pagaré al volver, la retribución que tiene que ver con el juicio definitivo y con la retribución definitiva a las buenas obras que por gracia de Cristo hemos hecho, que es la puerta de entrada a la patria celestial. Es decir, todo esto sucedió para que alcancemos la patria celestial y por lo tanto la parábola también tiene un sentido anagógico. También nos enseña todo lo que Dios hizo y todo lo que nosotros hicimos mal y lo que podemos hacer bien para ganarnos el cielo, para que esa retribución, ese pago, digamos, expresado acá en términos monetarios, sea el cielo. Es decir, la retribución no es un pago, no es un premio simplemente que Dios nos da, sino que es el mismo. Es decir, Jesucristo es nuestro cielo, digamos, porque el cielo es esa posesión perfecta, plena y eterna y gozosa de Dios mismo, al cual contemplaremos ya directamente sin los velos de la fe. Y entonces, bueno, yo voy cerrando un poco con esto, obviamente se nos ha ido prácticamente toda la hora en esta parábola, pero me parece bien así. Y notar entonces cómo podemos partir de un sentido literal, donde podemos decir, bueno, es una parábola, un género literario, una comparación, mediante la cual Jesucristo nos dice que es un prójimo y cómo debe comportarse, sentido exhortativo, moral, imitarlo, lo leemos para vivir así, pero al mismo tiempo vemos que eso tiene planos más profundos que sustentan el sentido moral. Toda la historia de la salvación en orden a la patria celestial, a la retribución eterna. Nos quedaría responder esa otra pregunta. Entonces, la pregunta que nos hacíamos recién sobre si el sentido moral es el único, evidentemente que no es el único, sino que es parte de la riqueza que tiene esta parábola y podríamos detenernos en muchas cosas más, por ejemplo, en hablar de un camino, en qué consiste ese aceite y ese vino, o sea, cada pequeña cosa tiene un sentido también que habría que indagarlo y se puede hacer. Y el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico, es decir, hay más sentidos que el meramente moral. Y la segunda pregunta, que no me atrevo mucho a hacer, ni mucho menos a responder, pero aunque sea para pensarlo, ¿cuál de estos tres sentidos sería el más importante? Y bueno, acá depende qué es lo que uno entienda por importancia. Uno puede decir que el sentido moral es muy importante porque si uno lee todo esto y después sigue viviendo de la manera que quiere, de cualquier forma, si uno no hace lo que acá Jesucristo dice, evidentemente esa retribución se va, por así decirlo, alejando de nosotros. Pero tener muy presente que un sentido moral
o que la vida moral, porque acá no es simplemente un sentido bíblico teórico, sino que la vida moral, la vida cristiana, tiene un fundamento. Y en ese sentido podemos decir que el fundamento es más importante. Sí, es muy importante ubicar la vida moral en el marco de la historia de la salvación. O sea, en otras palabras, nuestro obrar cristiano tiene un porqué, tiene un fundamento. No es hacer por hacer, no es hacer el bien porque hay que hacer el bien simplemente, sino porque estamos en esta historia, estamos presentes en esta historia. Y de una manera o de otra, los textos bíblicos nos van a mostrar casi permanentemente esta historia, este fundamento. Así que, ¿cuál es el más importante? Bueno, lo dejamos un poco entre paréntesis, pero no quiero cerrar sin decir que es necesario o es conveniente o es fructífero no solamente leer el texto para saber qué tengo que hacer, sino para disfrutar del espectáculo que es la historia de la salvación. Siempre recordemos, la historia de la salvación es una magnífica obra de arte divino, divino humano diríamos, ¿no? Es una obra de arte. Esta parábola es una obra de arte en sí misma. Es un cuadro precioso, digamos, bellísimo. Y toda la historia de la salvación, acá resumida, también lo es. Y nosotros como cristianos necesitamos también gozar o disfrutar de este magnífico panorama, de esta obra de arte divina y humana por la encarnación, que Jesucristo despliega ante nuestros ojos, y entonces lo que hacemos tiene un sentido distinto. Bien, son las 11 de la noche, yo creo que lo podemos dejar ahí y la próxima vemos el otro texto. Por supuesto, si quieren ahora preguntar algo, o objetar, o comentar, o lo que ustedes gusten, lo pueden hacer. Padre, para seguir un orden, como habíamos dicho los otros días, nos anotamos y anotamos el nombre nada más y usted nos va nombrando. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, entonces ahí en el chat pone fulanito y le damos la palabra. Sea que se entendió todo o sea que no se entendió nada, tampoco están obligados a preguntar nada, por supuesto. Bien. Bueno. Está todo bien, parece. El gato sigue por acá cerca, paseándose la lengua. María Alicia quiere preguntar algo. María Alicia. El micrófono apagado, María Alicia. Sí, padre. Bueno, soy muy ignorante. Yo jamás hubiese interpretado todo eso que usted dijo. Lo había visto, o sea, muy estrecha mi imaginación, solo desde un punto de vista moral. Indudablemente que esta interpretación está dada a la Iglesia bajo la luz del Espíritu Santo, me imagino, porque es impresionante como está ahí reflejada todo el obrar de Jesús, lo que hizo con nosotros, la historia de nuestra salvación. Tal cual, tal cual. Por ejemplo, este modo de interpretar era el modo, les diría, ordinario o habitual de los padres de la Iglesia, digamos, o sea, de los primeros intérpretes, ya en el mismo Nuevo Testamento, o sea, San Pablo usa este modo de interpretar en sus cartas algunas veces, y los primeros, o sea, los padres de la Iglesia, los primeros intérpretes de la Biblia, que estaban muy centrados en la interpretación, iban haciendo esto. Nosotros somos herederos de esas grandes interpretaciones que se hicieron en los primeros siglos de la Iglesia y que lamentablemente por ahí no
no están tan vigentes hoy en día, ¿no? Pero mostraban esto a los fieles comunes y corrientes, digamos, es decir, los grandes padres de la iglesia predicaban esto habitualmente, a gente, y esto es bueno destacarlo, a veces a gente que no sabía ni siquiera leer ni escribir. Por eso, en esos tiempos, con lo bueno y lo malo que todos los tiempos tuvieron, pero en esos tiempos había personas que no sabían leer ni escribir y tenían una cultura mucho mayor que cualquiera de nosotros, digamos, ¿no? Conocían la escritura en un sentido mucho más profundo. Nosotros hemos heredado eso, esas interpretaciones que siempre fueron, porque también había exageraciones y salidas de tono, porque en todas las épocas hubo de todo, pero siempre en el marco de la fe de la iglesia, digamos. Entonces es cierto lo que dice María Alicia, de que hay una riqueza mucho más grande de la que uno habitualmente está acostumbrado, pero lo que quiero marcar es que esto sucedía, hubo una época en la cual esto era frecuente, hubo una época en la cual esto era cotidiano, donde se hablaba así a todo el mundo. La iglesia evangelizó así, digamos, evangelizó de esta manera, en los primeros siglos en un mundo pagano. Y siempre, en la medida en que la enseñanza era acorde a la fe, siempre en los marcos de fe que la iglesia tenía, es decir, la divinidad de Cristo, la Santísima Trinidad, los sacramentos, María Santísima, ¿no? Es decir, los mandamientos, por supuesto, o sea, las grandes verdades de fe eran expresadas así. Otros tiempos, ¿no? Bueno, gracias. No, por nada, María. ¿Alguien hace una pregunta? Bueno, padre, le vamos a pedir una bendición. Antes quiero recordarles a todos que Dios mediante, y si el padre puede, y la próxima reunión la tendríamos el jueves 28 del mes de octubre de este mes. Perfecto. Ahí lo vamos anotando. A las 22 horas. Lo vamos a anotar, bueno. Acá lo pongo ya. Lo vamos a hacer acordar. Sí, tal cual. Acá dice Vero Robles, yo es la primera vez que entro, ¿es el mismo enlace? Sí, es el mismo enlace, creo que siempre es el mismo. Sí. Si llega a haber algún cambio, lo mandamos, digamos, lo publicamos, así que no... Pero en principio es el mismo, sí. Ah, el padre Alejandro, sí. Padre, la próxima clase... Sí, padre, disculpe. En la próxima clase vamos a analizar el próximo texto. Exacto. En la próxima veríamos un texto que no es una La boda parábola, de Caná. sino un hecho histórico, las bodas de Cana. Así que si lo quieren tener leído, está bueno también para ya tener un contexto, ¿no? Un conocimiento a ver de qué es lo que dice ahí y ir pensando a ver qué preguntas nos podemos hacer. Bueno, gracias María Eugenia. Muchísimas gracias, padre. Y gracias a todos por estar ahí y que Dios nos ayude a todos, ¿no? Gracias a usted, padre. A vivir mejor nuestra fe. Bueno, les doy la bendición entonces y... Gracias, Padre, por enviarnos la bendición. Bueno, cómo no. El Señor esté con vosotros.
La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.